Te digo, ¿María o Victoria? ¿Qué preferís? Victoria, sí, Vale, sí. Victoria. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hagamos así. Primero, pues sentate, vuelve a mí y te hago la primera pregunta, ¿vale? Bien. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Bruno y bueno, acá estamos ansiosas por empezar esta entrevista. Justamente hablando un poco de cómo llegaste a la serie El Eternauta. Sé que se grabó en el 2023, pero ¿cómo fue cómo llegaste? ¿Cómo se contactaron con vos? ¿Hubo casting? ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a estar en El Eternauta? Un proceso muy loco, porque a mí me llega la búsqueda por una historia de Instagram de la castinera Rea Casting por una amiga. Yo justo en ese momento estaba en Córdoba y bueno, nada, hago el autocasting y demás. Y, y fue en ese momento porque incluso fue como con el tema de la pandemia y todo eso se instaló mucho el tema del autocasting, que antes por ahí eran presenciales y bueno, se instaló esta cuestión del autocasting. Entonces, la primera instancia fue un casting virtual y después pasaron meses, como 2 meses fáciles, 2 o 3. Y recién ahí se comunican desde ya la productora, eh, citándome para una entrevista, para un casting presencial, ¿verdad? Y bueno, y al otro día ya me avisaron que era parte del elenco. En el casting, ¿cómo te hicieron repetir algún diálogo? ¿Cómo fue el casting? El casting fue, bueno, con las hermanas Berch. Y sí, los castings, o sea, ahí yo tuve por primera vez, cuando ya me citan para el casting presencial, eh, contacto con el guión, que era un extracto, digamos, un fragmento de lo que era mi personaje. Y sí, básicamente te tenés que aprender las líneas y demás, y en el momento, in situ, eh, hice el casting ese día con dos actores diferentes, uno de ellos, Ale Rusek, que es con quien finalmente quedamos los dos. Y, y bueno, y después otras intervenciones, por ejemplo, en la escena que no éramos solo dos, sino que era con Juan Salvo y con Elena, con Darín y con Carla Peterson, ahí nos hacía María Laura de partener, digamos, como para poder completar el acto. Antes de ir a contar lo de Darín y Peterson, de alguna manera, y eso te lo digo que por el diseño de indumentaria y demás, el vestuario del Eternauta, ¿cómo se lo puede llamar? Como una especie de naturalismo, como una cosa un tanto, los colores de ellos cuatro son un poco más oscuros. ¿Cómo está pensado el vestuario? ¿Está pensado, si se quiere, para una especie de naturalismo más dark, para contrariar o, digamos, ser un contraste con respecto a la nieve, que es de un blanco teta? Digamos, como que ellos y la nieve, como una otredad, o una otredad blanca frente a una propiedad negra. ¿Qué se puede decir sobre el vestuario del Eternauta, siendo que, ¿qué opinás? ¿Cómo lo viste eso, digamos, el tema visual? Me gusta tu pregunta y me abre el disparador de ponerme a investigar un poco, porque sí, yo soy diseñadora, pero no me puse a hacer ese análisis tan exhaustivo. Pero, pero sí, a ver, cuando hablando como diseñador y vestuarista, cuando uno planifica, se hace un trabajo conjunto también con la parte de arte y demás, como para ver el vestuario, no es lo mismo un vestuario en un contexto que en otro. Es como que trabaja el fondo con el personaje y se hace toda una búsqueda de psicología del color, de cómo el personaje va evolucionando o involucionando, el arco emocional que va, porque en una historia se entiende que el personaje no empieza igual, no termina igual que como empieza, ¿no? Entonces es como que en base a eso se van eligiendo diferentes colores y como que se va transformando y va mutando y demás. De alguna manera, en la transformación del personaje de Darín es muy interesante porque como que una cosa que también se puede pensar en la historia, obviamente que tiene que salir con un casco, porque hay nieve afuera, pero digo, cada vez es más lo que le pesa, digamos, más, es más lo que te lleva encima.
Eso también puede ser una cosa interesante Totalmente. para vestuario. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y sobre la cuestión de cómo está escrita los personajes y demás, cómo, de alguna manera, cuáles son el personaje que más te gustó, o sea, sacando tuyo ahora vamos a eso, pero ¿qué te gusta más, Troncoso, Darín, digamos, cómo están escritos los personajes, el arco de cada uno? Ay, es que yo creo que, a ver, si bien hay un personaje principal, que es Juan Salvo, yo creo que es una obra que es como muy eh, coral, o sea, es como que es un ensamble en el que todos son importantes. Por eso no sé, yo creo que no te podría decir hay un personaje en particular porque es justamente esto, es un colectivo, es un todo. De alguna manera, a ver, cuando se habla del héroe colectivo, digamos, el protagonismo descansa en el grupo principal. Sería como una cosa como el cine soviético, donde no había protagonistas, donde es el grupo. Justamente siempre el protagonista son las diferencias que hay entre Favali, Salvo y demás. Como eso, como está bien mostrado. Yendo puntualmente a tu personaje, ¿qué tomaste de modelo para hacerla, digamos, la estafadora? Primero que nada, siempre uno tiene que defender a su personaje, entonces yo no lo tomaba como, bueno, soy una villana o no, sino que es más por ahí, no es tanto, obviamente que cuando uno prepara un personaje, cuando uno actúa, está la técnica entre medio con la que uno se formó y demás, hay cuestiones técnicas, eh, pero vos cuando estás en escena tenés que estar presente y esta pieza, esta obra, te implica estar presente al 100% porque hay un montón de factores y cosas que muestran las fortalezas y las miserias del ser humano. Y, y pensando un poco en mi personaje, fue abordarlo desde el decir, a ver, vamos a entenderla. Eres una madre apocalíptica que en una situación límite ella quiere resguardarse a ella y a su hijo, ni siquiera sé si le importaba tanto el marido, era como resguardar a su hijo más que nada. Entonces era ponerme un poco en la piel de este personaje, abrazarlo y decir, bueno, y yo creo que yo no soy madre, pero creo que una madre por su hijo hace cualquier cosa, lo que sea. De alguna manera la lógica del sobreviviente, me está diciendo como la lógica de que, bueno, el... ¿Viste The Walking Dead? No, pero sé de qué trata, pero no la vi. Como que también tiene un poco de eso, de cierta cosa así como que ahora vale todo. Digamos, alguna serie que te haya servido para tu personaje, alguna película que hayas visto y hayas dicho, bueno, me sirvió ver esta película para ser mi personaje. Mm, no me. No, yo soy más del sentir. Obviamente que por ahí uno por ahí busca referencias y demás, pero no, es el sentir y tratar de no racionalizar tanto. Sí, como te digo, hay un trabajo previo de mesa en el que uno, bueno, tira alineamientos y como que yo creo que el mayor desafío como actores es el poder transmitir no solamente desde el texto, sino el entre líneas, lo que no se dice y el poder construir la historia del personaje, qué hacía Julieta antes, el- ese hijo era buscado, ¿no? Quería ser madre, ¿no? No sé, un montón de cosas que hacen a eso, a la personalidad y a la emoción in situ en el momento. Eh, Hay distintas técnicas de actuación, vos, ¿con cuál te sentís más cómoda? Hay como una, digamos, sea más naturalista lo que vos decís, digamos, no, si digamos, cómo va, como que vos le haces, no es tanto fingir, sino ser, sería. Sí, que en realidad todos deberíamos, o sea, un gran desafío de un actor es poder hacerlo, apropiarse de la historia, sentirlo y que no, que
Que es como que el espectador se meta en eso y que no se vea una actuación, sino que realmente se vea una persona sintiendo. Yo estoy formada con la técnica de Sanford Meisner y el método Veroca, y justamente se trata de esto, de presencia a pleno. Sería una cosa distinta, digamos, no es el método, no es Stanislavski, no es, digamos, el sufrir con la angustia, ni tampoco sería digamos, el seguidismo del texto. Sería como una especie de una cosa más natural, más naturalista, más con el movimiento, digamos, ¿no es así? Eh, no, o sea, el fin es el mismo, porque es actuar con verdad, pero una de las grandes diferencias está en el cómo llegás a actuar con verdad, ¿no es cierto? Cómo llegar a ese punto, sin dañarte vos como persona, porque la memoria emotiva no está bueno, porque muchas veces, sobre todo para cuestiones de que tenés que angustiarte y demás, es como ir a tu archivo de cosas que te pasaron, eh, y nada, y de repente remover como toda esa cosa y demás, que no está bueno. Esta otra técnica es todo lo contrario. Nosotros tenemos como si fuese una biblioteca de, de panoramas, de contextos imaginarios, que no hay que ser tibios para que funcione, obviamente, pero no sé, por decirte, yo tengo a mi papá que está vivo, que está sano, que nada, que sé que está bien, bueno, me voy a fondo con algo que a mí me resuene y lo sentís acá. Y cuando esa emoción te invade y te angustia, listo, la emoción ya habita en vos. Entonces, vos estás angustiado y el cuerpo habla. Eso es a lo que voy, que no se puede actuar, no se puede fingir. El cuerpo habla, vos estás angustiado en serio. Pero terminó la escena y listo, ya está. En cambio, si vos realmente estás angustiado por algo que te pasó en tu vida, y es como que terminó la escena y vos ahí pegado con eso, ¿entendés? Esa es como la gran diferencia. Mira, está interesante. La, co- eh, ¿Dónde se grabó la escena donde están en esos Vicente López? ¿Dónde se grabó la escena donde hace la triquiñuela y, digamos, los encierran a la niña Peterson? ¿Dónde se grabó eso? Fue todo en San Isidro. Las dos escenas que me tocaron, en realidad fueron tres, pero hubo una que se sacó porque hubo muchos recortes, porque si no se hacía eterna, la serie en sí, fueron en San Isidro. Una en una estación de servicio, y la de la farmacia, ¿cómo es que se llamaba el barrio? Bueno, pero era ahí muy cerquita que de hecho la base estaba en el hipódromo de San Isidro. Ahí estaban los motorhome y todo, y bueno, después íbamos en una traffic hasta el set, propiamente dicho. ¿La nieve qué era? La nieve que se muestra, ¿está hecha por por computadoras o había nieve, digamos, así, digamos, eso cómo se hizo? Hay de todo. Eso estaba buenísimo, porque era mucha gente trabajando solo en la nieve. Había diferentes tipos de nieve. Había desde un gel que parecía como el gel de los pañales de bebé, había una nieve que era con lo que pintaban, por ejemplo, los autos, los escaparates, las veredas, cosas que estaban como más estáticas, que era como un aerosol, eh, que después como que eso se secaba, pero que como si fuese una espuma, pero eso se secaba y nada, y quedaba. Y después, bueno, las chicas de vestuario, antes de salir a escena, antes de la acción, venían como con unos coladores y te iban poniendo nieve en diferentes lugares. Y al momento de arrancar había como una turbina, como un ventilador muy grande que tiraba una nieve que era como una espuma. Entonces eso era lo que estaba en suspensión, ¿no? Simulando la nieve. Y después sí, en postproducción, cuando estás en el set y después ves lo que es la postproducción, es como que decís, wow, porque ya era muy movilizante estar en set, la locura, eran cientos de personas trabajando como hormigas. Y después sigue el laburo en el post, por supuesto, pero en una serie de ciencia ficción, bueno, requiere como de mucha más intervención que una que no lo es.
Sobre eso, a ver, sobre tu personaje también, que hablamos de vestuario. El vestuario de tu personaje, ¿cómo fue pensado? ¿Vos tuviste, o sea, cómo lo charlaste? ¿Cómo fue eso? No, o sea, en realidad, porque el personaje de esta pareja, en un principio estaba pensado como que eran un matrimonio de religiosos, em, que bueno, que estaban en una plaza donde está la catedral de San Isidro, y bueno, y ellos estaban como muy vestidos como religiosos, o sea, una camisa, una falda larga, era como iba por ese lado. Y después, que esa fue la escena que no quedó, que era en el momento en el que se presenta la escena de Inga, que ella está ahí en las escalinatas y que el hermano está jugando al fútbol. Bueno, en esa escena era la presentación de esta pareja de religiosos. Después esa parte se sacó y directamente es la presentación cuando entramos a la farmacia. Y ahí ya directamente era el vestuario un poco que usaban todos, que eran trajes de nieve, que yo me imagino que nada, la idea era como poder transmitir esto de, algunos habrán robado ropa de una casa de deporte de nieves, de esquí, otros sacaban ropa que tenían, era como todo, como un poco de todo. Eh, Yendo a puntualmente la escena, ¿sabés cómo surgió por qué cómo surgió en la mente de Stagnar o por qué se escribió esa escena? ¿Cómo fue, digamos, la génesis de pensar eso? No lo sé, pero en el análisis que hice, es como que yo pensaba, como se había planteado en un principio, que como que se mostrara el pasado de estos personajes antes de que cayera la nieve, digamos, que eran justamente un matrimonio y demás. Yo creo que estos personajes vienen como a mostrar como esa cruda polaridad entre una cosa y la otra, porque predicaban la palabra. Y después del contraste de que embarazada y todo van y asaltan una farmacia. Es como decir cómo frente a situaciones límite podemos sacar lo mejor o lo peor. Sin duda. Después yendo más a lo puntualmente, bueno, tu personaje le dio un cachetazo a Carla Peterson. ¿Cómo surgió eso? Eso estuvo bueno, pues Eso fue, queda como anécdota. eso fue muy gracioso porque el día que se grabó yo estaba en el motorhome, que nada, era un motorhome que en una parte estaba mi camarina y al lado el de ella, y ella entra con el mate y me dice, vos sos la yegua que me va a dar vuelta la cara. Y después, bueno, el set, nada, se usa mucha técnica justamente para no lastimarla, ¿no? Eh, todo el tema de golpes y demás, hay como muy, bueno, este era un golpe simple, pero en sí hay técnicas que son de stand que es todo más coreográfico para no, para que parezca que sí, pero en realidad no. Porque si no, Bueno, imagínate, entre toma y toma, mm, la iba a dejar sin cara, o sea, entre toma y toma. Es que como que tengo entendido que hay por el plano que solamente se apoya la mano en la otra persona, una cosa así, ¿no? en la cachetada puntualmente hay primero que hay un juego de cámara. Yo, por ejemplo, soy derecha, si yo pego una cachetada, la debería pegar con la derecha, pero acá como la cámara estaba de mi lado derecho, el juego es con la mano izquierda. Entonces, vos tenés que hacer como un ángulo exagerado, porque capaz que si vos pegas una cachetada no te vas hasta atrás, pero es como un ángulo exagerado para darle tiempo al quien recibe la cachetada que al momento de llegar gire la cara. Entonces, con juego de cámara, de plano contra plano, te llega a que parezca real. Bueno, ¿y Darín cómo fue el trato con Ricardo? Ay, la verdad que un amor. Yo, nada, como digo siempre en las entrevistas, es como que yo me sentí un poco apadrinada por él, porque de hecho cuando él, nada, se enteró que era la primera vez que yo estaba en un set, me dijo, no, se te tiene que ver la carita, porque yo necesito hacer contacto visual
con vos le vamos a pedir a Bruno. Entonces empezó, bueno, no, que sacarle, pero yo en principio estaba con capucha, con pasamontañas, con capucha, con lentes de nieve, con casco, o sea, no se me veía la cara. Y cuando él se entera me dice, no, si es tu debut se te tiene que ver la carita. Y bueno, de eso hasta todo, la verdad que él es muy buen compañero en set. Realmente es como que en set somos todos iguales, actores, laburando, y él es muy, con toda la experiencia que tiene y la trayectoria y demás, eh, de darte tips, de si ve algo por ahí, yo en el momento que estaba haciendo contracciones me dice, mira, desde acá yo veo que si te tiras un poquito más, te favorece la luz, y bueno, y todas cosas que facilitan el trabajo un montón y que te dan como esa seguridad. Eh, de alguna manera, esa escena está muy bien planteada. El final que aparece antes, perdón, me olvidé de algo. Tu compañero Rusek, ¿cómo fue el trato con él? ¿Cómo pensaron los dos, la química entre ellos dos? Ah, y con él le pegamos buena onda del día uno. Ya nomás en el que con él fue el segundo actor con el que yo hice el casting, porque en el mismo día hice con otro chico y después con él. Y con él fue como que enganchamos al toque. Y, y bueno, y al siguiente día, cuando me avisan que era parte del elenco, me comunican que era con él y bueno, genial. Y después no, yo no tenía el contacto de él, así que nos encontramos directamente el día del rodaje. Y no, y muy buena onda. La verdad que un genio él. Me encanta trabajar con él. ¿Qué te iba a decir? Y Stagnaro es hijo de Juan José Stagnaro, que fue creo, director de fotografía, ¿no? El director. El director es hijo de un fotógrafo, ¿no? Desconozco. Todos los días se aprende algo nuevo. El trato con Bruno como director, ¿cómo fue? ¿Era un hombre así, digamos, era de hacer mucho, decir muchas cosas de actores o era más así, más ascético? ¿Cómo era Bruno como director? Él dirige, pero la verdad es que fue espectacular porque es, es muy generoso en la escucha. No se queda solo con su idea, al contrario. Él es como que te da el lugar, el espacio como para que vos propongas. Y, y, y eso habla muy bien de él, porque no se queda en el ego de decir yo soy el director y se hacen las cosas como yo quiero. O la cuestión esta de que por ahí, que no digo que esté bien ni mal, pero hay por ahí muchos directores que son muy rígidos y estrictos con el texto. Bueno, Bruno, todo lo contrario. Es como que te permite apropiarte y eso ayuda un montón a la organicidad, o sea, que sea algo orgánico, porque por ahí de repente está dicho de una forma en la que, viste que por ahí hay palabras que uno no usa o como que te sentís más cómodo diciéndolo de otra forma, y él con eso es súper flexible. De hecho, me pasó algo, nada, que también es una de mis anécdotas, que cuando estamos en la escena de la farmacia, que era el primer día en set, mi primer día en set, yo empiezo, dicen acción, bueno, arranco, yo sabía hasta el último punto y la última coma. Y él me iba corrigiendo. Bueno, corte y me iba corrigiendo, hasta que me dice, Victoria, ven, yo quiero mostrarte por qué a mí me gustaste para el casting. Y me muestra, se toma el tiempo de llevarme eh, atrás de la farmacia donde estaban, nada, las diferentes cámaras, pantallas y demás, donde veían las tomas y me muestra, pide que les busquen el casting y me muestra. Y me dice, esto es lo que a mí me gustó. Eh, sí, le digo, lo que pasa es que yo ahí estaba improvisando. Porque pasa que María Laura nos dice, bueno, chicos, yo no me sé el libreto exacto, así que yo no les voy a tirar el pie. Ustedes adáptense más o menos a lo que yo les voy diciendo, adáptense. Bueno, bárbaro, entonces era como que nada. Y que fluyó así. Le digo, pero yo estaba improvisando. Eso quiero que improvises. Y le dije, listo. Así que ahí yo entré al set con una mochila menos y fue como decir, bueno, ya está, y si acá siento decir algo, lo digo. Y entonces ahí nada, como que ahí logramos, viste, eh, y acomodarle escena como para que saliera lo que él quería.
Y eso está buenísimo, porque el que un director te permita poder adaptar el texto a vos mismo, es como que ya tenés la mitad del trabajo hecho. Justamente esa era la última pregunta que debía hacer para finalizar la entrevista. Digamos, improvisaste, pero digamos, ¿qué fue lo que vos le pusiste al personaje? Digamos, ¿qué improvisación te interesaba? Bueno, hubo muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo le digo sos boludo, en un momento digo sos sordo, sos boludo, o cuando, em, viste, cuando me dice cómo que, porque yo le digo, yo ni me acuerdo el texto, y yo le digo, no, al final no va a ser 7 meses, sino ¿cómo? Entonces, ¿cómo que no va a ser 7 meses? Entonces le digo, ¿sos sordo? ¿Sos boludo? Eh, bueno, era, ¿sos sordo? ¿Sos boludo? Bueno, no me acuerdo, pero esa puteada es como que nada, surgió así, le metí, quedó buena. Eh, Después había un momento en el que, nada, ellos los encerramos, entonces yo le empiezo a decir, mi amor, busca cosas y no sé qué, sí, mi vida, porque él es re pollerudo, o sea, el que hace de mi marido tiene que hacer como ese personaje de que yo es como que lo tengo cortito y él es como que está así detrás. Entonces yo, bueno, no sé, tráeme unos antiácidos y no sé qué, y nada, y quedaron, son cosas que fueron quedando. Y como que también te hace soltarte y divertirte, ¿no? Disfrutar. Está bueno.